Hola, buenas noches. Mi nombre es José Luis Cerón Gómez y hoy hablaremos de un tema que es muy interesante, que es los lenguajes de marcado, ¿sí? Tocaremos un poco su historia. Para eso yo aquí tengo abierto la línea del tiempo, solo para guiarme y vamos tocando pues cada punto en específico. En realidad los lenguajes de marcado los utilizamos todos los días, solo que muchas veces lo pasamos desapercibido. Y pues a veces se comete el error de decir que un lenguaje de marcado es lo mismo que un lenguaje de programación, pero pues no es así. El lenguaje de programación es como el motor, ¿sí? Para que hace que las cosas funcionen, mientras que el lenguaje marcado es como el mapa, el esqueleto de todo esto. Pues para plantear un ejemplo claro, nos podemos imaginar que tenemos un texto plano, ¿cierto? Esto para una computadora es básicamente una sopa de letras, mientras que pues el lenguaje marcado llega, sienta sus bases y empieza a colocar etiquetas inteligentes y decirle a la máquina como que, oye, esto no es solo un texto, entonces como que le empieza a especificar. Entonces empieza a decir como esto es un título, esto es una coordenada geográfica, esto es un enlace. Es básicamente la forma en la que le damos estructura y sentido pues a la información para que sea procesable en realidad, pues para que sea más clara también. Existen muchos lenguajes de marcado y si nosotros nos vamos aquí a la línea cronológica, podemos darnos cuenta que todo inicia por allá en el año 1969 con IBM y el GML. En ese momento la obsesión era cómo separar el contenido de cómo se veía en la pantalla o en papel. Y luego vino el SML en los años 80, que es como el lenguaje abuelo. Muy potente, pero pues sí, era increíblemente difícil, complejo. Realmente el boom ocurre en los años 90, cuando Tim Berners-Lee toma esas ideas y crea lo que es el HTML. ¿Cuál es su objetivo? Compartir ciencia realmente. Fue pues la primera vez que la información se volvió viva gracias a lo que son los hipervínculos. Sin embargo, pues a medida que crecimos necesitamos un poco más de orden. Y aquí aparece lo que vienen siendo los XML a finales de los años 90, que es mucho más estricto. Y luego dimos un giro hacia el minimalismo con Markdown en el 2004, ¿cierto? Lo interesante aquí pues es que aquí se nota una tendencia, porque pasamos de lenguajes muy pesados y difíciles de leer para un humano a lenguajes como lo que es el Markdown y el YAML, que casi parecen un lenguaje natural para el ser humano, ¿cierto? Nosotros lo que estamos buscando es que la comunicación entre nosotros y las máquinas sean como lo más limpio posible. Bueno, ahora para entender esto de fondo hay que saber que no todos los marcados sirven para lo mismo. En el informe pues detallo tres categorías principales. Uno, pues que el marcado de presentación, que solo se, el marcado de presentación solo se ocupa de la estética. El de procedimiento, como LaTeX, que da instrucciones precisas de procesamiento. Y el más importante hoy es el marcado descriptivo, el marcado semántico. Aquí es donde entra el concepto de estructura de árbol. Todo archivo marcado, bien hecho, tiene como una jerarquía, ¿cierto? Hay una raíz, hay unos padres y hay unos hijos, así como un árbol genealógico se podría decir. Si yo estoy trabajando con una base de datos de árboles en Bogotá, la raíz es mi conjunto de datos, ¿sí? El padre pues es un árbol específico y los hijos son su especie, su altura, su ubicación. Esta estructura jerárquica realmente es lo que permite, por ejemplo, que una API construida en FastAPI pueda entregar datos y que cualquier aplicación en el mundo pues los entienda perfectamente. Por eso les decía previamente que es como que para que las máquinas y los humanos se entiendan mejor, que se use un lenguaje más limpio. Para nosotros que estamos pues en el mundo de los SIG, de los sistemas de información geográfica, esto es bastante vital. Nosotros no podríamos hablar de interoperabilidad sin los lenguajes de marcado. Cuando usamos los GML, que aparecieron en el año 2000, estamos usando un estándar internacional para representar objetos geográficos. Si usamos KML, estamos permitiendo que Google Earth visualice datos. O pues el famosísimo GeoJSON, que se deriva del JSON y el cual cumple esa función de marcado al estructurar geometrías y atributos. Funciona con el formato de clave valor. Pues
pues aquí la lección es la separación de datos y diseño. Yo realmente puedo tener mis datos geográficos en un archivo de marcado puro y cambiar el mapa de color, de estilo, de plataforma sin tocar una sola coordenada. Eso es eficiencia, realmente. Es decir, como que de pasar de antes de algo que era muy complejo, ahora algo más minimalista se podría decir. Pues en realidad, para cerrar, quiero que se queden con esto. Estamos entrando en una era de marcado generativo. Ya no solo escribimos etiquetas, sino que las IAs, las inteligencias artificiales, nos ayudan a empoderarnos, a realizar sistemas modernos que están empezando a interpretar nuestra intención para estructurar los datos por nosotros mismos. Los lenguajes de marcado son el puente universal realmente. No importa si la tecnología cambia o si el software de hoy desaparece, si la información está bien marcada y estructurada, pues será legible para siempre. Bueno, pues básicamente esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero pues que esto nos ayude a entender que el lenguaje marcado es literalmente el tejido conectivo del mundo digital. Muchas gracias.